Existe un poder que el presidente de los Estados Unidos posee y que la mayoría de los estadounidenses desconoce. Un poder que no necesita del Congreso, no requiere de los tribunales, no exige una votación. El presidente puede, de un plumazo, congelar tus cuentas bancarias, confiscar tu oro, incautar tus ahorros para la jubilación y restringir tu acceso a las criptomonedas. Todo de forma legal, todo amparado por la ley vigente. Todo justificado como poderes de emergencia nacional. Esto no es una teoría de la conspiración, no es una especulación sobre una dictadura. Esto es derecho constitucional combinado con estatutos de emergencia aprobados por el Congreso durante el último siglo. La Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 y la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Estas leyes otorgan al presidente una autoridad extraordinaria durante las emergencias declaradas. Y aquí viene lo aterrador. El presidente define qué constituye una emergencia. Este poder ya se ha utilizado antes. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 612, que ilegalizó la posesión de oro para los estadounidenses. Los ciudadanos fueron obligados a entregar su oro al gobierno a razón de $20.67 por onza o enfrentarse a 10 años de prisión. Luego, después de confiscar el oro, Roosevelt lo revaluó a $35 por onza. El gobierno expropió miles de millones en riqueza a los ciudadanos estadounidenses. Fue legal, fue constitucional y funcionó. Y ahora mismo, en el año 2025, las condiciones se están alineando para que esto vuelva a ocurrir. La deuda federal asciende a $36 billones y sigue creciendo. El dólar está perdiendo su estatus de moneda de reserva. Las naciones BRICS están preparando una moneda respaldada por oro para reemplazar al dólar. El sistema financiero es más frágil que en cualquier otro momento desde 2008, y quien quiera que sea presidente en el año 2027 se enfrentará a una crisis que hará que la de 1933 parezca leve. La tentación de usar los poderes de emergencia será irresistible. La autoridad legal ya existe. El precedente histórico está establecido. Lo único que falta es el detonante. Permítame mostrarle exactamente qué poderes legales existen, cómo se utilizaron en 1933 y por qué funcionó. ¿Qué precedentes modernos de 2008 y 2022 demuestran lo que hará el gobierno? ¿Por qué 2027 es el año más probable para la próxima incautación? ¿Qué activos serían el objetivo y cómo? ¿Quiénes saldrán perjudicados y quiénes se beneficiarán? Y las estrategias que la gente ha utilizado históricamente para proteger su riqueza cuando los gobiernos se vuelven depredadores. Porque no se trata de si podría ocurrir, sino de cuándo ocurrirá. Y el patrón indica 2027. Antes de mostrarle cómo funcionaría una incautación de riqueza en 2027, debe comprender qué poderes legales ya existen. Porque los estadounidenses asumen que los derechos de propiedad son sacrosantos, pero no lo son. La Constitución protege la propiedad privada, pero con una excepción masiva: los poderes de emergencia. Cuando el presidente declara una emergencia nacional, las protecciones constitucionales quedan suspendidas, no eliminadas, sino suspendidas mientras dure la emergencia. Y el presidente decide cuándo termina la emergencia. La base legal se asienta sobre 3 pilares. En primer lugar, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Esta fue aprobada durante la Primera Guerra Mundial para permitir al presidente regular el comercio con naciones enemigas. Pero la sección 5B de la ley otorga al presidente el poder de investigar, regular o prohibir cualquier transacción en divisas, transferencias de crédito o pagos entre instituciones bancarias y la importación, exportación, acaparamiento, fundición o asignación de monedas o lingotes de oro o plata. Esto es increíblemente amplio. La palabra clave es acaparamiento. El gobierno puede prohibirle acaparar oro, y el gobierno define lo que significa acaparamiento. Esta ley fue utilizada por Roosevelt en 1933 para justificar la Orden Ejecutiva 612. Roosevelt declaró una emergencia bancaria e invocó la Ley de Comercio con el Enemigo, a pesar de que los Estados Unidos no estaban en guerra.
Expandió la aplicación de la ley de enemigos extranjeros a una crisis económica interna. El Tribunal Supremo ratificó esto en 1935. El mensaje es claro. El presidente puede invocar poderes de emergencia en tiempo de guerra durante una crisis económica en tiempo de paz. En segundo lugar, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, conocida como IEEPA. Esta modernizó la Ley de Comercio con el Enemigo. La IEEP permite al presidente declarar una emergencia nacional y luego regular cualquier transacción que involucre propiedades en las que un país extranjero o un nacional extranjero tenga interés. Esto suena limitado, solo propiedad extranjera, pero en la práctica es increíblemente amplio. Si tiene una cuenta bancaria en el extranjero, el presidente puede congelarla. Si posee criptomonedas que se comercializan internacionalmente, el presidente puede regularlas. Si posee oro que podría venderse a compradores extranjeros, el presidente puede restringirlo. Casi cualquier activo financiero tiene algún componente extranjero. La IEEPA lo abarca todo. La IEEP se ha utilizado decenas de veces. El presidente Carter la utilizó para congelar activos iraníes en 1979. Todos los presidentes desde entonces han utilizado la IEEPA para imponer sanciones. El presidente Trump la usó para amenazar a México por la inmigración. El presidente Biden la usó contra Rusia en 2022. La IEEPA es el poder de emergencia más invocado en la historia moderna. Está normalizado. Los tribunales casi nunca bloquean las acciones de la IEEPA porque la deferencia a la seguridad nacional es casi absoluta. En tercer lugar, la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Se suponía que esta ley limitaría los poderes de emergencia al requerir la revisión del Congreso, pero en la práctica los expandió al codificar los poderes existentes. La ley permite al presidente declarar una emergencia nacional y activar más de 100 disposiciones legales que otorgan poderes extraordinarios. Estas incluyen la congelación de cuentas bancarias, la restricción de transacciones monetarias, la incautación de redes de comunicaciones y el control del transporte. Una vez declarada una emergencia, estos poderes se activan automáticamente. Y aquí está la parte crucial. Las emergencias son fáciles de declarar y difíciles de terminar. El presidente simplemente la declara. No se necesita la aprobación del Congreso de antemano. El Congreso puede votar para terminar la emergencia, pero el presidente puede vetar esa votación. Así que se necesitan 2/3 del Congreso para anularlo. Esto nunca ha sucedido. Cada emergencia declarada desde 1976 ha durado todo lo que el presidente ha querido. Algunas emergencias declaradas hace 30 años siguen activas. Los poderes de emergencia son prácticamente permanentes una vez activados. Estas 3 leyes, la Ley de Comercio con el Enemigo, la IEPA y la Ley de Emergencias Nacionales, otorgan al presidente poderes dictatoriales sobre la economía durante las emergencias declaradas. El presidente puede congelar activos, incautar propiedades, prohibir transacciones y controlar la moneda. El presidente define la emergencia. Este es el fundamento legal. Existe ahora mismo, ya se ha utilizado antes y se volverá a utilizar. Ahora, les mostraré exactamente cómo funcionó esto en 1933, porque la Orden Ejecutiva 6102 es el modelo para lo que vendrá en 2027. En marzo de 1933, América estaba sumida en lo más profundo de la Gran Depresión. Los bancos estaban quebrando. El desempleo era del 25%. La deflación estaba aplastando a los deudores. El presidente Franklin Roosevelt asumió el cargo el 4 de marzo de 1933 e inmediatamente declaró un feriado bancario. Todos los bancos cerraron durante una semana. Esto se justificó como una medida para detener las corridas bancarias y permitir tiempo para estabilizar el sistema. El 9 de marzo, el Congreso aprobó la Ley de Banca de Emergencia, otorgando al presidente amplios poderes para regular la banca y la moneda. Luego, el 5 de abril de 1933, Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 6102. Esta orden exigía a todas las personas que entregaran todas las monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro a la Reserva Federal antes del 1 de mayo de 1933. El gobierno pagaría $20 con 67 centavos por onza, el precio oficial. Había excepciones limitadas.
pequeñas cantidades de monedas de oro y joyas, monedas raras y oro utilizado en la industria o el arte. Pero todo el oro de inversión, todo el oro guardado como ahorro, debía ser entregado. La pena por incumplimiento era severa. Una multa de $10,000, equivalente a aproximadamente $200,000 hoy, o 10 años de prisión, o ambas cosas. Esto no fue una solicitud, fue una confiscación respaldada por penas criminales. Y funcionó. La mayoría de los estadounidenses cumplieron. Millones de onzas de oro fluyeron hacia la Reserva Federal. Algunas personas escondieron oro, pero el riesgo era enorme. Si te atrapaban, ibas a prisión. La mayoría de la gente eligió el cumplimiento antes que la resistencia. La justificación legal fue la ley de comercio con el enemigo. Aunque Estados Unidos no estaba en guerra, Roosevelt argumentó que la crisis bancaria era una emergencia que amenazaba la seguridad nacional. Atesorar oro perjudicaba la economía al impedir la expansión de la oferta monetaria. Por lo tanto, el atesoramiento de oro era traición económica. Esto suena extremo, pero los tribunales lo ratificaron. En 1935, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Norman contra Baltimore and Ohio Railroad Co. que los poderes monetarios del gobierno eran casi ilimitados durante las emergencias. La incautación de oro fue constitucional, pero aquí es donde la cosa empeora. Después de confiscar el oro a $20 con 67 centavos por onza, Roosevelt lo revalorizó. La Ley de Reserva de Oro de enero de 1934 fijó el nuevo precio oficial en $35 por onza. Esto fue un aumento del 69%. El gobierno compró oro a los ciudadanos a 20,67 y lo declaró inmediatamente con un valor de 35. Esto fue una transferencia directa de riqueza de los ciudadanos al gobierno, y no había nada que los ciudadanos pudieran hacer. Ya habían entregado el oro. El gobierno era su dueño. El gobierno podía revalorizarlo como quisiera. Aquellos que habían escondido oro ilegalmente sí se beneficiaron cuando el precio subió a $35, pero no podían venderlo abiertamente sin admitir que habían violado la ley. Estaban atrapados. La no conformidad ilegal les hizo perder el 69% de la riqueza potencial. Los acaparadores ilegales no pudieron monetizar sus ganancias. El gobierno ganó por completo. Esto es importante de entender. Roosevelt no solo confiscó oro, lo confiscó barato y luego lo revalorizó caro. Esta fue la estafa, y fue perfectamente legal. El gobierno fijó tanto el precio de confiscación como el precio de revalorización. Los ciudadanos no tenían ningún poder de negociación. Este es el modelo para 2027. Ahora, permítanme mostrarles precedentes modernos porque 1933 parece cosa del pasado. Seguramente, la América moderna no haría esto. Pero tenemos ejemplos recientes que prueban que el gobierno absolutamente congelará e incautará activos. En 2008, durante la crisis financiera, el gobierno tomó el control de grandes instituciones financieras. AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, todas nacionalizadas. Los accionistas fueron aniquilados. El gobierno adquirió participaciones de capital. Esto se justificó como una medida para evitar el colapso sistémico. Pero el mecanismo fue el mismo: poderes de emergencia utilizados para anular los derechos de propiedad. Si usted poseía acciones de AIG, el gobierno diluyó sus acciones a casi cero y tomó el control. Sus derechos de propiedad fueron subordinados a la necesidad de emergencia. Además, en 2008, el gobierno congeló los retiros de los fondos del mercado monetario. Después de que el Reserve Primary Fund rompió la paridad, es decir, cayó por debajo de $1 por acción, hubo pánico. El Tesoro creó un programa de garantía temporal, pero el programa vino con restricciones. Los retiros fueron limitados. Algunos fondos congelaron los reembolsos por completo. Si su dinero estaba en esos fondos, no podía acceder a él. El gobierno decidió que usted no podía recuperar su dinero durante la crisis. Esta fue una congelación temporal, pero probó que el gobierno tiene el poder y la voluntad para restringir el acceso a sus fondos. En 2018, durante CO, el gobierno restringió la actividad bancaria. La Fed exigió a los bancos limitar los retiros de las cuentas de ahorro a 6 al mes. Esta había sido una regla antes, pero se endureció su aplicación.
Si necesitaba más de 6 retiros, el banco podía congelar su cuenta. Esto se enmarcó como regulación bancaria, pero el efecto fue el mismo. No podía acceder a su dinero libremente. El gobierno controlaba cuándo y cómo podía usar sus ahorros. Luego, en 2022, el gobierno congeló 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso. Rusia mantenía estas reservas en bancos estadounidenses y europeos. Después de la invasión de Ucrania, Estados Unidos las congeló con una orden ejecutiva. Sin juicio, sin debido proceso, solo una declaración de que los activos están congelados. Ahora bien, se podría decir que Rusia es un gobierno extranjero, no un ciudadano estadounidense. Es cierto, pero el mecanismo legal es el mismo. Si el gobierno puede congelar 300.000 millones de dólares que pertenecen a un Estado soberano extranjero, puede congelar 30.000 dólares que pertenecen a un ciudadano estadounidense. El poder es idéntico, solo el objetivo difiere. Además, en 2022, el gobierno canadiense congeló las cuentas bancarias de los manifestantes del convoy de camioneros. Los manifestantes que participaron en las demostraciones de Ottawa vieron sus cuentas bancarias congeladas sin cargos, sin juicio, solo por una acción ejecutiva bajo poderes de emergencia. Esto ocurrió en Canadá, no en EE. Pero Canadá tiene leyes de poderes de emergencia similares basadas en la misma tradición del derecho consuetudinario británico. Lo que Canadá hizo, puede hacerlo. El presidente existe en una democracia occidental en 2022. Si Canadá congeló las cuentas de manifestantes políticos, podría absolutamente hacer lo mismo durante una emergencia declarada. Estos ejemplos prueban que el gobierno congelará e incautará activos durante una crisis. Los mecanismos existen, los precedentes existen, la voluntad existe. Todo lo que se necesita es la justificación, y en 2027 la justificación será obvia. Una amenaza a la seguridad nacional de los BRICS, una moneda respaldada por oro. Ahora, permítanme mostrarles por qué 2027 es el año más probable. Esto no es casualidad. Los patrones históricos, la trayectoria actual y el momento político apuntan a 2027. Primero, la crisis de la deuda alcanza su punto álgido alrededor de 2027. La deuda federal asciende actualmente a 36 billones de dólares. Los pagos de intereses se aproximan a 1.200.000 millones de dólares al año. Para 2027, los pagos de intereses superarán el billón 500.000 millones de dólares. Esto es más grande que el gasto en defensa o el Medicare. El gobierno estará gastando más en intereses que en cualquier programa real. Esto es insostenible. El gobierno se enfrenta a 3 opciones: el impago, la hiperinflación o la incautación de la riqueza. El impago destruye la credibilidad de EE. Sí, La hiperinflación destruye el dólar. La incautación de la riqueza, presentada como una medida de emergencia temporal, es la más fácil políticamente. Segundo, el lanzamiento de la moneda BRICS. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, además de los nuevos miembros Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía, han anunciado planes para una moneda común respaldada por oro y materias primas. Las estimaciones iniciales sugerían un lanzamiento en 2024 o 2025, pero estos proyectos siempre se retrasan. Un plazo más realista es 2026 o 2027. Cuando los BRICS lancen una moneda respaldada por oro, amenazará directamente el dominio del dólar. Tendrá que responder. La respuesta será bien volver al respaldo del oro, lo que requiere revaluar las reservas de oro de o incautar oro privado para aumentar las reservas. De cualquier manera, la incautación de oro es parte de la respuesta. Tercero, el momento del mandato presidencial. Si Trump gana en 2024, su mandato se extiende de enero de 2025 a enero de 2029. Si gana otro presidente, el plazo es el mismo. La mitad de un mandato presidencial, los años 2 y 3, es cuando ocurren las acciones importantes y controvertidas. El año 1 es de transición. El año 4 es de campaña de reelección o de un presidente saliente. Los años 2 y 3 son años de acción para un presidente en un segundo mandato o para un presidente que decide no presentarse a la reelección.
El año 3, 2027, es el momento óptimo para una acción drástica. Máximo capital político, mínimas consecuencias electorales. Cuarto, el ciclo de 50 años. La última vez que EEE-UU realizó un cambio monetario importante fue en 1971, cuando Nixon puso fin a la convertibilidad del oro. Desde 1971 hasta 2027, son 56 años. Los ciclos históricos de reajustes monetarios se extienden 5.000 años antes de Nixon. Roosevelt, 1933. Antes de Roosevelt, 1879, cuando EE-U volvió al oro después de la inflación de los billetes verdes. Antes de eso, la ley de acuñación de 1792. El patrón es de aproximadamente 50 años entre cambios importantes. Estamos atrasados. 2027 encaja con el patrón. Quinto, la convergencia de crisis económicas. Para 2027, múltiples crisis convergerán. Los impagos inmobiliarios comerciales alcanzarán su punto álgido a medida que las hipotecas de 2017 y 2018 venzan y no puedan ser refinanciadas. Los impagos de deuda corporativa aumentarán a medida que termine la era del dinero fácil. Las quiebras bancarias se acelerarán. Es probable que la bolsa se desplome en 2026 o 2027 después de una prolongada racha alcista. Cuando múltiples crisis golpean simultáneamente, los poderes de emergencia se vuelven políticamente justificables. En tiempos de calma, la incautación de la riqueza parece tiránica. En crisis, parece necesaria. Los 5 factores apuntan a 2027. La crisis de la deuda alcanza su punto álgido. La moneda BRICS se lanza. El momento presidencial es óptimo. El ciclo histórico se repite y las crisis económicas convergen. Esto no es profecía, esto es reconocimiento de patrones. Ahora, permítame mostrarles paso a paso cómo se desarrollaría una incautación de riqueza en 2027. Este es un análisis de escenarios basado en precedentes históricos y la autoridad legal existente. Paso 1. El evento. Desencadenante. A finales de 2026 o principios de 2027, múltiples crisis golpean simultáneamente. Los BRICS lanzan oficialmente su moneda respaldada por oro. Grandes bancos de EE-UU quiebran debido a los impagos inmobiliarios comerciales. La bolsa se desploma un 30% en semanas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan a medida que los compradores extranjeros reducen sus adquisiciones. El dólar se desploma frente a otras monedas. La inflación se dispara a un 10%. El pánico se extiende. Este es el escenario. Paso 2. La declaración de emergencia. El presidente se dirige a la nación en horario de máxima audiencia. El discurso explica que Estados Unidos se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. Potencias extranjeras, específicamente los BRICS y China, están atacando el dólar. El capital está huyendo del país. El sistema financiero se está desmoronando. Si el gobierno no actúa de inmediato, millones de estadounidenses perderán sus ahorros, sus empleos, sus hogares. Esto es un Pearl Harbor económico. El presidente invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y declara una emergencia económica nacional. Esta declaración activa los poderes de emergencia. Paso 3. El feriado bancario y la congelación de cuentas. Inmediatamente después de la declaración de emergencia, el presidente ordena el cierre de todos los bancos durante una semana. Un feriado bancario, igual que Roosevelt en 1933. Esto evita las corridas bancarias. Durante el feriado bancario, todas las cuentas quedan congeladas, no se podrá retirar efectivo, no se podrá transferir dinero, no se podrán emitir cheques, su dinero está bloqueado. La justificación es evitar retiradas de pánico que provocarían quiebras bancarias. Es temporal, solo una semana para permitir que el gobierno estabilice el sistema, pero lo temporal suele hacerse permanente. Paso 4. El anuncio de restricciones de activos. Durante el feriado bancario, el Departamento del Tesoro emite regulaciones detalladas. Estas regulaciones, emitidas bajo poderes de emergencia, restringen la propiedad privada de activos específicos. Los objetivos más probables son oro, plata, criptomonedas y posiblemente divisas extranjeras.
Las regulaciones podrían prohibir la propiedad por completo, como en 1933, o podrían establecer límites, como un máximo de 5 onzas de oro por persona, o bien podrían exigir un registro y una posible entrega. Así es como se atacarían cada uno de los activos. Oro y plata. Todos los lingotes de oro, las monedas de oro y los lingotes de plata deben ser entregados a la Reserva Federal en un plazo de 90 días. El gobierno pagará $3,000 por onza de oro, lo cual está por encima del precio actual de mercado de $2,700, pero por debajo del valor al que el gobierno planea revalorizarlo. Pequeñas cantidades de joyas, monedas raras y el oro de uso industrial están exentos, pero el oro de inversión debe ser entregado. La sanción por incumplimiento es una multa de $250,000 y 10 años de prisión. Criptomonedas. Todas las tenencias de criptomonedas deben ser declaradas al Tesoro en un plazo de 30 días. Las casas de cambio de criptomonedas están obligadas a congelar las cuentas e informar de todas las tenencias al gobierno. El gobierno compensará a los ciudadanos al valor actual de mercado, pero las criptomonedas serán, en efecto, nacionalizadas. La justificación es que las criptomonedas permiten la fuga de capitales y la evasión fiscal durante una emergencia nacional. La propiedad privada de criptomonedas socava las medidas económicas de emergencia. Por lo tanto, queda temporalmente prohibida hasta la resolución de la crisis. Las cuentas de jubilación, los planes 401(k), las cuentas IRA y los fondos de pensiones se salvaguardan al ser convertidos en bonos especiales del gobierno. Esto no se presenta como una incautación, sino como una protección. Durante la crisis, el mercado de valores se está desplomando. Si su plan 401(k) permanece en acciones, lo perderá todo. El gobierno ofrece generosamente convertir sus tenencias en bonos del gobierno garantizados, que pagan un 2% de interés. Esto asegura que no pierda sus ahorros para la jubilación. Se verá obligado a aceptar la conversión. Sus acciones se venden a precios deprimidos por la crisis. Usted recibe bonos. Los bonos pagan un 2%, pero la inflación es del 10%. Así que está perdiendo un 8% anual en poder adquisitivo, pero no se llama incautación, se llama salvaguarda. Divisas extranjeras y cuentas en el extranjero. Cualquier ciudadano estadounidense con una cuenta bancaria en el extranjero debe declararla de inmediato. Las cuentas con más de $10,000 deben ser repatriadas a bancos estadounidenses en un plazo de 60 días. La falta de repatriación conlleva la congelación de activos y sanciones penales. La justificación es evitar la fuga de capitales. Durante una emergencia nacional, trasladar dinero al extranjero es traición económica. Todos los activos deben permanecer en el sistema financiero estadounidense, donde pueden ser supervisados y controlados. Paso 5. Los bancos reabren con restricciones. Tras el feriado bancario de una semana, los bancos reabren, pero con restricciones. Límites diarios de retirada en cajeros automáticos de $500. Límites para transferencias bancarias de $10,000 al mes. Las transferencias internacionales quedan prohibidas sin la aprobación del Tesoro. Estas son medidas temporales para evitar la fuga de capitales y las corridas bancarias, pero lo temporal se vuelve permanente. Las restricciones permanecen en vigor durante años. Su dinero es técnicamente suyo, pero no puede acceder a él libremente. El gobierno lo controla. Paso 6. Revalorización del oro. Después de confiscar el oro a los ciudadanos a $3,000 por onza, el gobierno lo revaloriza a $15,000 por onza. Esto se justifica como necesario para respaldar el dólar con oro y así competir con la divisa de los BRICS. El Tesoro anuncia que Estados Unidos regresa a un dólar respaldado por oro. Cada dólar está ahora respaldado por oro a $15,000 por onza. Esto restaura la confianza en el dólar. El comercio internacional se reanuda. La crisis se estabiliza. Pero aquí está el engaño. Paso 7. Implementación de un nuevo sistema financiero. Con el oro revalorizado, la deuda reestructurada a través de la inflación y los activos bloqueados, el gobierno anuncia el nuevo sistema. El dólar está respaldado por oro a $15,000 por onza. Un nuevo dólar digital, la moneda digital de Banco Central, CBDC, es obligatorio para todas las transacciones. Todas las cuentas bancarias se convierten en billeteras digitales.
El efectivo se elimina progresivamente a lo largo de 5 años. La criptomoneda está prohibida permanentemente. La propiedad de oro está restringida. Las transacciones internacionales requieren la aprobación del gobierno. Esta es la nueva normalidad. Los poderes de emergencia se mantienen en vigor indefinidamente porque la emergencia nunca termina oficialmente. Este es el proceso de 7 pasos. Evento desencadenante, declaración de emergencia, feriado bancario y congelación, anuncio de restricciones de activos, reapertura de bancos con restricciones, revalorización del oro y transferencia de riqueza, implementación de un nuevo sistema financiero. Ocurrió en 1933 con el oro. Podría ocurrir en 2027 con el oro, las criptomonedas y las cuentas de jubilación. La base legal existe. El precedente histórico existe. La voluntad política existirá cuando llegue la crisis. Ahora, permítame mostrarle quién gana y quién pierde. ¿Quién gana? Primero, el gobierno gana masivamente. El gobierno federal tiene una deuda de 36 billones de dólares. Al causar inflación mediante la revalorización del oro y la impresión de dinero, la deuda se vuelve pagadera en moneda devaluada. 36 billones de dólares en deuda nominal se convierten en un valor de entre 7 y 10 billones en poder adquisitivo real después de una devaluación del 70 u 80%. La deuda se borra eficazmente. Además, confiscar y revalorizar el oro proporciona al gobierno billones de dólares en activos adicionales. El balance del gobierno se repara a expensas de los ciudadanos. Segundo, las personas con activos tangibles fuera de la incautación sobreviven. Bienes inmuebles de su plena propiedad, no a su nombre, sino en un fideicomiso o sociedad de responsabilidad limitada, SRL, tierras de cultivo productivas, negocios físicos como fábricas o equipos. Estos activos mantienen su valor. El gobierno no puede incautar prácticamente cada granja y fábrica. Los bienes inmuebles son más difíciles de incautar que los activos financieros. Si usted es propietario de una casa ya pagada, el gobierno podría aumentar los impuestos sobre la propiedad, pero probablemente no confiscará físicamente la casa. Los activos tangibles que generan ingresos sobreviven mejor que los activos financieros. Tercero, las personas con activos en el extranjero, fuera de la jurisdicción estadounidense, se benefician. Si tiene oro guardado en Suiza, el gobierno de Estados Unidos no puede confiscarlo. Si tiene una cuenta bancaria en Singapur, Estados Unidos puede presionarle para que la repatrie. Pero si te niegas y ya vives en el extranjero, hacer cumplir la ley se vuelve complicado. Las personas acaudaladas que diversificaron sus inversiones a nivel internacional antes de la crisis logran proteger parte de su patrimonio. Esto exige una planificación con años de antelación. No se pueden mover activos durante el corralito, hay que hacerlo antes de que estalle la crisis. En cuarto lugar, los que se movieron rápido y convirtieron sus fondos en bienes tangibles antes de la incautación. Si en el año 2025 vendiste acciones y bonos para comprar tierras agrícolas, oro guardado en el extranjero o negocios productivos, evitaste la incautación. Tu patrimonio no estaba en el sistema cuando éste se bloqueó. Esto exige ver venir la crisis y actuar con premura. La mayoría de la gente no lo hará, pero los que sí lo hagan sobrevivirán. En quinto lugar, la élite política y los iniciados con contactos. Esto siempre ocurre en tiempos de crisis. Quienes poseen información privilegiada se posicionan antes del anuncio. Si eres un funcionario del Tesoro que sabe que se avecina la confiscación de oro, mueves tus activos antes del anuncio. Escondes el oro, trasladas el dinero a paraísos fiscales, te proteges. Luego, tras la crisis, compras activos a precios de ganga a personas desesperadas que han quedado en la ruina. Las crisis son transferencias de riqueza de los desinformados a los privilegiados. ¿Y quién lo pierde todo de forma catastrófica? La clase media es la que más pierde. El patrimonio de la clase media se encuentra principalmente en 3 lugares: cuentas de jubilación, cuentas bancarias y viviendas hipotecadas. Los 3 se ven aniquilados. Cuentas de jubilación. Tu plan de jubilación, un 401k, con $500,000 en acciones,
Se convierte forzosamente en bonos del gobierno a precios de crisis. Tus acciones valen $500,000 sobre el papel, pero se venden durante el desplome con un 50% de descuento, obteniendo $250,000. Esos $250,000 se convierten en bonos que pagan un 2%, pero la inflación es del 10%. Estás perdiendo un 8% anual de poder adquisitivo. Después de 10 años, tus $250,000 valen $100,000 en términos reales. Tu jubilación se ha esfumado. Cuentas bancarias. Tus ahorros de $100,000 quedan congelados durante el corralito. Cuando los bancos reabren, los límites de retirada te impiden acceder a más de $500 al día. Si necesitas $10,000 para una emergencia, no puedes obtenerlos. Tu dinero está atrapado. Además, una inflación del 10% está erosionando su valor. Tus $100,000 se convierten en $50,000 de poder adquisitivo real después de 7 años. Estás siendo desvalijado por la inflación. Viviendas con hipotecas. Esto es complejo. Si tienes una hipoteca a tipo fijo, la inflación te ayuda. Pediste prestados $300,000 y todavía debes $300,000 nominales. Pero la inflación significa que esos $300,000 valen menos en poder adquisitivo. Tu deuda se devalúa. Sin embargo, si tienes una hipoteca a tipo variable o necesitas refinanciar, estás arruinado. Los tipos de interés se disparan durante la crisis. Tu hipoteca del 3% se convierte en una del 10%. Los pagos se triplican. No puedes permitírtelo. Impagas. El banco ejecuta la hipoteca. Millones pierden sus casas. Los tenedores de oro y plata pierden, si cumplen. Si poseías 100 onzas de oro valoradas en $270,000 a precio de mercado, lo entregas por $300,000 durante la confiscación. Luego el gobierno lo revaloriza a $1,500,000. Recibiste $300,000, pero perdiste $1,200,000 en valor potencial. Se te compensa por la entrega, pero muy por debajo del valor de revalorización. Esta es la estafa. Los tenedores de oro que cumplen reciben migajas. Los poseedores de criptomonedas lo pierden todo. Tu Bitcoin, valorado en $50,000, debe ser entregado. El gobierno te paga $50,000, pero el gobierno luego prohíbe las criptomonedas. No puedes volver a comprarlas. Te quedas con dólares que se están inflando. Tu Bitcoin habría mantenido su valor, pero fuiste forzado a convertirlo en dólares que se devalúan. Las personas con bonos denominados en dólares pierden. Si posees $1,000,000 en bonos corporativos o municipales, te pagan intereses en dólares, pero esos dólares pierden un 70% de poder adquisitivo a causa de la inflación. Tu $1,000,000 en bonos pasa a valer $300,000 en términos reales. Se te reembolsa nominalmente, pero en una moneda sin valor. Los jubilados son los que más pierden porque no pueden recuperarse. Si tienes 70 años y $800,000 en ahorros para la jubilación y estos se erosionan hasta quedar en $200,000 debido a la conversión forzada y la inflación, no puedes trabajar para reconstruirlos. Eres una persona mayor, tienes gastos fijos. Tus ingresos han desaparecido. Pasas el resto de tu vida en la pobreza. Este es el coste humano. Millones de personas mayores que ahorraron responsablemente durante 40 años ven sus ahorros robados y no tienen forma de recuperarlos. Esta es la transferencia de riqueza de la clase media al gobierno, de los ahorradores a los deudores, de los jubilados a los trabajadores jóvenes con deudas, de los que cumplen a los que no cumplen y lograron esconder sus activos. La mayor transferencia de riqueza desde la fundación del país. Ahora, permítame mostrarle las estrategias que la gente ha utilizado históricamente para proteger su patrimonio. Cuando los gobiernos se vuelven depredadores, la estrategia número 1 es esconder oro y plata físicamente. En 1933, algunos estadounidenses se negaron a entregar su oro. Lo enterraron. Lo escondieron en paredes. Lo guardaron en lugares secretos. Aquellos que lograron esconder oro y no fueron atrapados, vieron su oro revalorizarse de 2,067 a 30 FA y finalmente a cientos de dólares por onza en la década de los 70. Esta estrategia es ilegal y arriesgada. Si te atrapan, vas a prisión. Pero si tienes éxito, tu patrimonio está protegido. La clave es no decírselo a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, ni a los abogados. Cuanta más gente lo sepa, mayor será el riesgo.
La estrategia número 2 es mover los activos a jurisdicciones extranjeras antes de la crisis. Suiza tiene una fuerte privacidad y derechos de propiedad. Singapur tiene impuestos bajos y estabilidad. Las Islas Caimán tienen secreto bancario. Si abres cuentas bancarias en el extranjero, compras bienes inmuebles fuera o almacenas oro en bóvedas extranjeras antes de la crisis, esos activos son más difíciles de incautar para el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos puede exigir la repatriación, pero si ya vives en el extranjero o estás dispuesto a afrontar sanciones, la ejecución es complicada. Las personas acaudaladas han hecho esto durante siglos. Cuando los gobiernos se vuelven depredadores, el capital huye. La estrategia número 3 es poseer activos tangibles que generen ingresos, tierras de cultivo que produzcan alimentos, edificios de apartamentos que generen alquileres, fábricas que produzcan bienes, terrenos forestales que hagan crecer árboles. Estos activos son difíciles de confiscar y generan flujo de caja. El gobierno podría gravar fuertemente los ingresos, pero probablemente no confiscará el activo físico. Los activos productivos reales sobreviven mejor que los activos financieros durante una crisis. Esto requiere un capital significativo, pero es la estrategia históricamente probada para la preservación de la riqueza. Estrategia número 4. Poseer activos y entidades que no estén a tu nombre. Sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos, corporaciones. Si tu oro está en manos de una sociedad de responsabilidad limitada en Wyoming, es más difícil de rastrear hasta ti personalmente. Si tu terreno agrícola está en un fideicomiso, no está directamente a tu nombre. Esto crea barreras legales entre tú y tus activos. No te hace inmune, pero hace que la confiscación sea más complicada. El gobierno necesitaría levantar el velo corporativo, lo cual requiere un proceso legal. Durante una implementación caótica de medidas de emergencia, los activos y las entidades podrían pasar desapercibidos mientras los activos personales son confiscados. Estrategia número 5. Diversificar en activos no correlacionados y en distintas jurisdicciones. No pongas toda tu riqueza en un solo lugar o en un solo tipo de activo. Si tienes bienes inmuebles en Estados Unidos, algo de oro extranjero, algo de divisa extranjera, criptomoneda oculta en almacenamiento en frío, algo de plata física y negocios productivos, estás diversificado. Si el gobierno confisca el oro, aún tienes bienes inmuebles. Si restringen las cuentas extranjeras, aún tienes criptomoneda. La diversificación de activos y jurisdicciones es la estrategia más antigua de los ricos. Reduce el riesgo. Ninguna acción gubernamental por sí sola te dejará en la ruina. Estrategia número 6. Mantener la movilidad y la doble ciudadanía. Si tienes ciudadanía en otro país, tienes opciones. Si Estados Unidos confisca activos, puedes mudarte a tu segundo país. Muchos individuos adinerados ya tienen segundos pasaportes caribeños o europeos. Durante una crisis, esto te da una salida. No estás atrapado en una sola jurisdicción. Estados Unidos es uno de los pocos países que grava los ingresos mundiales de sus ciudadanos. Pero aún así, la presencia física en el extranjero dificulta la aplicación de la ley. Estas estrategias no están al alcance de todos. La mayoría de los estadounidenses no tienen $500,000 para mudarse a Suiza o la capacidad de comprar bienes inmuebles en el extranjero. Estas son estrategias para los ricos o para aquellos que planifican con años de antelación. Pero entenderlas es importante porque muestra lo que hará la élite. Se protegerán. Siempre lo hacen. La clase media que no tiene estas opciones soportará todo el peso de la confiscación. Permítanme terminar con esto. Una confiscación de riqueza en el año 2027 no es segura, pero es posible, más que posible. Es probable. La autoridad legal existe ahora mismo. La ley de comercio con el enemigo, la ley de poderes económicos de emergencia internacional y la ley de emergencias nacionales otorgan al presidente el poder de congelar cuentas, confiscar activos y restringir transacciones. Estas leyes se han usado antes. Roosevelt las usó en 1933 para confiscar oro. Cada presidente desde entonces ha usado poderes de emergencia para diversos fines. El precedente está establecido, las condiciones se están alineando. La deuda federal es insostenible. El dólar está perdiendo su estatus de moneda de 1900 reserva. BRICS está preparando una moneda respaldada por oro. El sistema financiero es frágil.
Para el año 2027, múltiples crisis probablemente convergerán. Cuando lo hagan, la presión para usar poderes de emergencia será abrumadora. El gobierno necesitará reestructurar la deuda, restaurar la credibilidad del dólar y prevenir el colapso económico. La confiscación de riqueza, enmarcada como medidas de emergencia temporales, será la solución políticamente más fácil. El patrón histórico apoya esto. Roosevelt lo hizo en 1933. Funcionó. El gobierno expropió riqueza, revaluó el oro, devaluó la deuda mediante inflación y estabilizó la economía. Hubo costos. La clase media fue destruida. Los ahorradores lo perdieron todo, pero el gobierno sobrevivió. Y eso es lo que les importa a los gobiernos, no tu jubilación, sino su supervivencia. El cronograma apunta al año 2027. La crisis de deuda alcanza su punto máximo. La moneda de BRICS se lanza. El momento presidencial es óptimo. Los ciclos históricos se repiten. Esto no es una predicción. Esto es reconocimiento de patrones. Cada 50 a 80 años, los gobiernos reinician el sistema monetario a través de la confiscación, la revaluación o la inflación. Llevamos 54 años desde el último reinicio en 1971. El próximo reinicio está atrasado. Si este documental te mostró poderes que no sabías que existían, si entiendes que la orden ejecutiva número 6102 no fue historia antigua, sino un plan para el futuro. Si reconoces que el año 2027 encaja perfectamente con el patrón, entonces tienes una elección: ignorarlo y esperar que no suceda, o prepararte. Diversifica activos. Saca parte de tu riqueza del sistema. Posee activos tangibles. Entiende las estrategias que usan los ricos, porque cuando llegue la confiscación será rápida. Los bancos cerrarán. Las cuentas se congelarán. No tendrás tiempo para reaccionar. Necesitas posicionarte ahora. El gobierno no anunciará la confiscación con antelación. Crearán una crisis, declararán una emergencia y actuarán. Roosevelt anunció la confiscación de oro 4 semanas después de asumir el cargo. El público no tuvo aviso. Cuando te des cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Tus activos ya estarán congelados. La gran confiscación de riqueza de Estados Unidos, la nueva orden ejecutiva. Todavía no está aquí, pero la autoridad existe. El precedente existe. Las condiciones se están alineando. El cronograma apunta al año 2027. Y cuando ocurra, será legal, constitucional y devastador. Los que se prepararon sobrevivirán. Los que no, lo perderán todo. El patrón es claro. La elección es tuya. Bienvenidos a la era de los poderes de emergencia, donde los derechos de propiedad están suspendidos, donde el gobierno decide lo que puedes poseer, donde la riqueza es confiscada legalmente. Ocurrió en 1933. Está ocurriendo de diferentes formas ahora, y volverá a ocurrir en el año 2027. La única pregunta es si lo verás.